no hubo problemas, pero se me fue la pinza. El guión os lo ha pasado Chris, ¿verdad? Sí. Vale. Lo primero, daros las gracias por participar. A mí me encanta hacer este tipo de entrevistas. Toda la parte de creación de contenido es algo que me encanta y que disfruto desde siempre, así que cada vez hacemos más porque además es muy necesario y bueno, bien sabéis vosotros que al final, hoy en día, cuanto más información de este tipo haya en estos canales, que es lo que la gente más consume, mejor irá la vida para todo. Y teniendo en cuenta la porquería, la bazofia y las cosas que a veces vemos en todos estos temas, pues cuanta más información de calidad, mucho mejor. Muchas gracias por participar. Como bien hemos estado hablando, estamos estresados, siempre hay mucho lío, mucho trabajo, mucho tema, muy poco tiempo para todos, así que es de agradecer. Y las entrevistas que hacemos son lo más familiares, cordiales, friendly posible, porque el objetivo es que tengamos una conversación relajada, cercana, políticamente incorrecta si hace falta, diciendo lo que sea necesario. Yo siempre digo que el límite está en el decoro, así que se puede decir todo lo que sea políticamente incorrecto sin problema ninguno, se puede opinar, dar información. Y si lo hacemos como una conversación perfecto, no hace falta que estéis centrados 100% en responder pregunta a pregunta, cortando y demás, sino que podéis ser completamente libres a la hora de responder, que ya me ocuparé yo, de ir quitando lo que después se puede ir solapando o lo que sea, ¿vale? Así que si queréis en algún momento cortar, parar o lo que sea, me lo podéis decir sin problema, que después nos ocupamos de gestionarlo y editarlo, pero si lo hacemos de un tirón, un problema, una simplificación para todos, ¿vale? Muy bien. Fenomenal. Muchísimas gracias. ¿Algo que añadir o poner o quitar antes de empezar? ¿O lo hacemos directamente? Del tirón. Vamos a por ello. Vale. Pues doy 2 palmadas, hago la intro y la presentación y ya os doy la bienvenida y la presentación, ¿vale? Un segundito. ¿Quieres que encienda el aire acondicionado? ¿Empieza a hacer ya calor o no? Venga, pues. Dame un segundito, Que luego me congelo, pone el aire y ahora estoy... ¿Por qué te crees que estoy estornudado yo? Porque de aquí, yo estoy en Sevilla, aquí yo soy de Cádiz, pero trabajo y tengo mi vida en Sevilla y ayer a las 10 de la noche estábamos a 32 grados. Así que cuando venimos aquí ponemos el aire y cuando llevamos media hora estamos todos como pajaritos así congelados. Para, por favor. Nos pasa. Y no estamos... Y fíjate que aquí no hace tantísimo calor. Pero venga, sí. Vamos a por ello. Venga, al lío. Va, vamos a poner esto. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast contado por el Neuropediatra, este vídeo podcast del canal de YouTube @neuropediatra, donde, como sabéis, siempre tenemos información de primera calidad, invitados que nos van a contar cosas que a ti y a tu familia le van a resultar de gran interés. Y quiero hacer, antes de darle la bienvenida a ellos, un KitKat pequeñito. ¿Por qué? Porque os voy a insistir en que le deis a me gusta, suscribir, a la campanita en el podcast, a descargar y demás, porque esta mañana hemos visto que estamos cerca de llegar a los 200.000 suscriptores en el canal de YouTube, pero que el 90% de la gente que ve nuestros vídeos no está suscrita. Así que, por Dios, si hay tanta gente viendo los vídeos, que no os cuesta nada la suscribir, porque si llegamos a 200, ya tenemos la plaquita de los 100, la de plata. Pero YouTube sabéis que es así de tiquismiquis y la siguiente es al millón. O sea que para conseguirlo nos queda lo más grande. Chicos, estáis viendo el contenido, dadle a suscribir que no cuesta nada. Dicho esto, la pequeña bronca para empezar. Hoy tenemos a Isabel y a Daniel. Ellos, además de padres, pues son formadores en disciplina positiva y son los responsables de Educa en Positivo. ¿Por qué están aquí? Pues están aquí hoy porque nos van a hablar y nos acompañan para hablar de lo que de verdad importa en lo que se refiere a educar en vínculos, límites, valores, comunicación y todo eso que a veces o casi todos los días se nos hace extremadamente complicado. Yo hoy he tenido la mañana trabajosa porque Mateo, hoy, como vengo aquí a grabar y tenía que hacer diferentes cosas en el trabajo por la mañana, pues lo ha llevado o lo ha llevado la madre al cole. Y pues no os podéis imaginar el conflicto que ha sido eso, porque él está acostumbrado, le gusta que lo lleve. Bueno, mañana complicada, pero con gestionada al final ha salido. Esto no siempre es fácil, así que esta charla lo que quiere es aterrizar esa teoría y esas cosas que muchas veces decimos que son muy bonitas, pero que son complicadas de implementar, a herramientas concretas para esas situaciones conflictivas. Así que Isabel, Daniel, Isabel, muchas gracias por estar aquí
y por colaborar con nosotros en toda esta difusión, divulgación de información educativa, etcétera, que es tan fundamental y que, como decíamos antes de empezar a grabar, pues creo que es fundamental para que mucha de la teoría infusa que hay por ahí y que a veces es incorrecta, pues la podamos llevar a la realidad de nuestro día a día. Bienvenido. Oye, pues muchísimas gracias por contar con nosotros Gracias. y por ayudarnos a llegar a más familias, que es nuestro objetivo. Yo siempre digo cuando empiezo esto que como no tenga cuidado me hago yo el podcast solo porque me pongo a hablar y no me para nadie. Tengo yo peligro, así que estoy comedida, Libérate, siéntete libre. La primera pregunta, ¿cómo nace Educa en Positivo? Porque esto no es algo que sea de un día para otro, de la noche a la mañana, y me ilumina la bombilla. ¿En qué momento vosotros percibisteis y sentisteis que esta realidad del día a día familiar y demás, de la convivencia, etcétera, era necesario compartirlo para ilustrar, porque muchas veces nos decimos que ayudemos, informemos, ilustrar cómo es el día a día y que esto pueda ser de utilidad para el resto de padres y familias que están en vuestra situación? A ver, todo parte de una necesidad personal, realmente, ¿vale? Nosotros, bueno, yo fui madre por primera vez a los 28 años, que en los tiempos que corren hoy en día, pues se es bastante joven, ¿no? O sea, yo me veía como muy jovencita, entonces en mi entorno no tenía amigas madres, ¿vale? Básicamente este era un poco mi conflicto, no tenía con quién compartir, pues, el día a día de mi maternidad. Entonces, bueno, pues en ese momento, como yo vengo del mundo de la comunicación, decido abrir un blog que se llama Una Madre Molona, pues para buscar realmente esa conexión con otras madres que están en el mismo momento vital, pues para desahogarme, para crecer juntas, para ayudarnos y demás. El blog, sorprendentemente, pues tiene mucho éxito en ese momento y, bueno, pues llega a nuestro segundo hijo porque eso que sientes como que se te da muy bien, que fíjate, la maternidad pues no es tan difícil, ves a otros padres con sus hijos teniendo rabietas y piensas qué estarán haciendo mal, porque fíjate, yo como fluyo con mi hija, todo fenomenal, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando uno escupe para arriba, pues le cae y entonces nosotros que íbamos un poco desobrados dijimos, venga, vamos a por otro, ¿no? Entonces llegó nuestro hijo para demostrarnos que podíamos volver a ser primerizos otra vez. Y ahí yo me di cuenta de una cosa y es que en las clases preparto te preparan para el día del parto, te preparan para el posparto un poquito, pues la alimentación del bebé, a cubrir esas necesidades básicas que necesita un bebé para sobrevivir, pero no nos preparan para la parte emocional, ¿no? Para la parte de esos desbordes emocionales, esos conflictos, rabietas, frustración. Y entonces para nosotros fue un shock porque pasamos de una niña trampa, como dicen, a un niño que emitía unos decibelios increíbles, que además todo le iba mal, que las rabietas no llegaron a los 2 años. Yo recuerdo a los 6 meses verle dándose cabezazos contra el suelo y esto realmente nace de la desesperación. O sea, una noche madrugada, una rabieta descomunal, me miró y dijo, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿este niño está loco o qué? O sea, fue un poco ese sentimiento de decir, ¿y qué hacemos? Y como yo tenía el blog, pues entonces pedí ayuda. Dice, Isabel, abre la ventana, a ver si en algún momento cojo allí y lo dejo caer por allí. Pobrecito, le teníamos ya cariño, ¿sabes? Suena muy bestia, ¿no? Pero estas sensaciones de agobio de ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Sí, pero fíjate que ahí yo tuve muy claro que era algo nuestro, que no era tanto del niño. Era como, tenemos que aprender a entender qué es lo que nos está pidiendo y transmitiendo, porque yo veía que él lo pasaba mal, nosotros también, pero es que él lo estaba pasando mal. Entonces, bueno, yo me pongo a hablar con Os voy a hacer una pregunta a los dos que no la tenemos prevista, pero es una reflexión que me he hecho en muchas ocasiones. Y no es es una pregunta crítica a las embarazadas o a las madres que van a tener un hijo. Seguro que has leído y sabes toda la parafernalia, por el mejor del sentido de la expresión, sobre la preparación del embarazo, el plan de parto, todo lo que uno prevé. Y hay una cosa que yo siempre preguntaba cuando hacía guardias y veía recién nacidos en urgencia, ¿no? Decía, perdona, ¿cuánto tiempo has dedicado a preparar el embarazo, el parto? Y después preguntaba de forma así, ¿y cuánto tiempo has dedicado a informarte de lo que necesita el recién nacido después? Porque es que venía gente preguntando que por qué las cacas eran amarillas. Decía, pero vamos a ver, ¿de verdad nadie ha leído o ha preguntado? ¿No tenéis la sensación de que ese paso la gente lo da como por amortizado y cuando llega a la realidad es un bofetón?
Yo creo que es eso, el tema de las expectativas hace mucho daño, porque además idealizamos mucho. Ahora con los planes de parto, tengo un plan de parto y además no quiero epidural, no sé qué. Y está muy bien y muy bonito que tú te prepares, pero luego la vida, igual acabas en una cesárea y no eres menos madre por tener una cesárea. Entonces, yo creo que falta un poco, es verdad que yo fui un poco antimanual, fui fluyendo y luego tuve un gran compañero a mi lado encargado en cólicos, o sea, es experto en cólicos. Bueno, no hables en pasado, por favor, habla en Hombre, experto en cólicos, claro, no tienen cólicos, ahora son más mayores, pero... Sí, no, pero en cuanto a lo de joder, un gran compañero en... un gran compañero es un gran compañero Bueno, de pero vida. fíjate, os voy a interrumpir los dos, pero fíjate que has hablado de cacas Sí. y que si son amarillas o no, si tal, y eso es importante saber lo que... Porque una sensación que tuve yo cuando nos dieron a nuestra primera hija fue todo muy bonito en el hospital, qué bien, y de repente te hacen así, ¡pum! Cuando llegas al coche dices, ostras, que me lo tengo que llevar a mi casa. ¡Es mía! ¿Y qué es lo que pasa? Que efectivamente estoy contigo en que no nos preparan para eso. Y para nosotros, la parte más importante en la que nadie nos dice que nos tenemos que formar y nos tenemos que preparar es en la parte emocional, tanto en nosotros mismos como en la relación y en la conexión que tenemos que establecer con el bebé y con el niño y con el futuro adolescente y adulto que será un día. Si ya lo físico es complicado de entender, aprender y gestionar, la parte emocional que no es bueno, y lo físico ya a veces tampoco es muy objetivo o en general, pero lo emocional, el cómo entender, o sea, yo siempre cuento que a nosotros, a mi mujer y a mí, nos costó 4 meses entender cómo nuestro hijo, con Mateos, que ya tiene 6 años, se sentía cómodo para dormir. O sea, esto de ¿por qué llora? ¿Por qué no duerme? Pues claro, mi hijo nació en agosto. Verano, Sevilla, calor. Bueno, y soy pediatra. Y dice, bueno, lo típico. Tu sabanita, tu no sé qué. Es que yo llorar y llorar y llorar y llorar y no sé qué, y comer y no sé cuánto. ¿Este niño no deja de llorar en la vida o qué? Hasta que descubrimos que es que la única manera de sentirse cómodo después de 4 meses, haciendo todas las pruebas que os pueda imaginar y demás, sin dormir, era sudar como un auténtico cochino, dicho feamente. Es decir, si no estaba sudando como un cochino empapando su sábana, él no dormía, no se sentía a gusto para dormir. Pues bueno, eso te lo enseña, eso no hay manera de aprenderlo. Pero sí que hay que entender o hay que aprender que uno tiene que aprender esas cosas. Es decir, cómo yo entiendo la situación de mi hijo en el entorno y en el contexto en el que se encuentra, ¿no? Ya me habéis respondido a la siguiente pregunta que había, pero profundizarme más en el tema. Dice, ¿qué es lo más difícil para vosotros como padres? Claro, todo este tema emocional. ¿Cómo os han modificado, os ha cambiado, os ha transformado esa visión después de una niña trampa, cariñosa, perfecta, tranquila y demás, al segundo que os ha dicho, chicos, ¿queréis un tercero? Y lo tuvimos. Y lo tuvimos. Gracias Por eso. a esto que viene ahora. Gracias a esta visión que nos dio inicialmente la disciplina positiva por pura supervivencia y necesidad y que después, ahondando un poco más en la raíz, nos llevó hasta la psicología adleriana. Es realmente apasionante porque lo que aprendes es a entender al ser humano y en el camino, o sea, tú empiezas para entender a tus hijos, esa parte emocional, pero acabas descubriéndote también a ti. Entonces dices, ostras, yo estoy entendiendo cosas de mí, de mi infancia, que yo antes no entendía. Y esto no es rascar en el trauma, si lo hicieron mejor o peor cuando éramos pequeños, no. Es entender de qué manera yo percibí el mundo, cómo entendí que eran los demás y cómo entendí yo que yo debía de actuar para poder pertenecer. Claro, cuando yo empiezo a entender esto y veo de qué manera cada uno de mis hijos entra en el sistema familiar y va buscando su sitio, entiendo por qué mi hijo y mi hija son tan diferentes, porque mucha gente nos dice, yo es que no entiendo por qué si son hijos del mismo padre, de la misma madre, les hemos educado igual. Y les hemos educado igual y son tan distintos. Y en cuanto tú vas leyendo la teoría de Alfred Adler, dices, bueno, es que esa es la idea. Si yo tengo que pertenecer para poder sobrevivir y tengo que tener un papel dentro de este sistema familiar, si el papel ya está cogido de buena, complaciente y responsable, pues yo me tengo que coger el papel contrario. Por lo tanto, a mí todo esto nos hizo como mucho sentido, ¿verdad? Fue como muy revelador y de ahí, evidentemente, cuando tú tienes algo que realmente te ayuda en esta dificultad, porque hablábamos de las cacas, pero es con todo. Todo es novedad al principio y todo es novedad. Cuando tienes el segundo, no te sirve lo mismo que con el primero. Entonces, para ti te costó 4 meses saber cómo tu hijo Mateo necesitaba dormir y eso es el mismo ejemplo que para muchísimas cosas. A veces nos cuesta más atinar, otras veces menos. Pero desde esta visión de la educación en positivo,
basada en la psicología adleriana, somos capaces de ver más allá del comportamiento. Y entonces, esta visión nos ayuda a no actuar de manera reactiva. O sea, para mí lo más complicado fue no actuar por impulso, no querer cortar el comportamiento que no me gustaba, sino ser capaz de darle otra lectura para entender el para qué del comportamiento. A mí eso me cambió totalmente, porque yo no soy una persona con muchísima paciencia, como mucha gente cree. No es una cuestión de paciencia, es una cuestión de interpretación. Cuando yo cambio mi interpretación y veo que mi hijo no me está desafiando, sino que me está pidiendo ayuda, entonces mi emoción va a ser completamente distinta. Claro, el tema es que el tema del niño, todo esto que estamos hablando, evidentemente los niños no son maquiavélicos, no. Y mucho menos en las edades tempranas. Ellos actúan para poder sobrevivir. O sea, realmente, tú lo sabes perfectamente, el cerebro, si para algo está programado, es para la supervivencia. Y todo comportamiento, según Adler, tiene un propósito. Ese propósito es pertenecer a la comunidad para poder sobrevivir, porque es la única manera que tiene el ser humano de sobrevivir. ¿Qué es lo que sucede? Que de forma inconsciente los niños no saben decir, oye, mamá, necesito tu ayuda para poder, porque estoy cansado, porque tengo sueño, porque tengo que comer, porque tengo celos de mi hermano. Eso no saben decirlo, porque no saben reconocer esa emoción. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros, los adultos, nos formamos y sabemos interpretar esos comportamientos, sabiendo lo que nuestro hijo en realidad nos quiere decir, esto te cambia la vida. Te cambia la vida. Entonces, esto es lo que nosotros nos dedicamos, a formar a padres para que sepan interpretar cuál es el mensaje detrás del comportamiento que está mandando su hijo. Ayer nos decía una madre, y lo resume muy bien, dice, es que me habéis puesto unas gafas nuevas y yo ahora estoy viendo la vida de otra manera. Entonces, claro, te cambia totalmente y te entiendes a ti, entiendes a tu pareja, entiendes a tu suegra. O sea, es que esto te cambia no solamente con tus hijos, es un cambio de verdad maravilloso, maravilloso. Mira, eso desde el punto de vista neurobiológico se resume de una forma relativamente sencilla, ¿no? Dentro de toda la complejidad que está. Nuestros mecanismos de regulación cerebral básicamente responden a los estímulos externos según la gratificación inmediata que me generen y la capacidad de autocontrol que yo tenga sobre esos estímulos, ¿no? Si mi sistema funciona bien, se supone que soy, iba a decir adulto, ¿no? Se supone que soy proporcional a la edad que tengo, ¿vale? Es decir, se supone que cada niño, conforme va creciendo, va regulando mejor sus procesos de autocontrol, lo que son las funciones ejecutivas, y por lo tanto tendrá un comportamiento ajustado a lo que se espera para su edad, ¿no? Y se supone que los adultos somos maduros en tanto en cuanto controlamos las respuestas a esos estímulos, ¿vale? Esto es fácil cuando estamos sometidos a poca presión, muy difícil cuando estamos sometidos a mucha presión. Es decir, yo hoy sabía lo que le pasaba a mi hijo y por qué no quería que fuera mi mujer la que lo llevara. Es decir, porque tenemos una serie de hábitos, rutinas y demás por las mañanas en las que yo lo llevo, le pongo la música que le gusta en el coche, por el camino cuando vamos allá, tenemos un camino específico que a él le gusta coger, y no por obsesión ni nada, sino porque le llamamos el camino secreto, que nos evita un atasco que hay. Después llegamos a un punto donde tenemos la costumbre ya de rezar para recordar a la abuela, tal y cual. Soy un poco tiquismiquis y me gusta llegar temprano para que se ponga en la fila, para que juegue un ratito con sus compañeros y demás. Y mi mujer es mucho más pragmática para todo eso. Entonces, claro, ella esta mañana estaba enfadada, frustrada, porque el niño estaba allí dando gritos y tal y cual. Y el único problema que yo tenía es que yo tenía que salir rápido. Es decir, yo sé qué solución habría tenido eso, aunque requiera más tiempo, que es sentarme y decir, mira, bueno, ¿y por qué sé esto? Pues porque cuando él está tranquilo en otras situaciones lo hemos hablado y ha sido capaz de expresarlo, pero evidentemente en un momento de frustración la respuesta del niño es instintiva. No me gusta, me frustro, me enfado, intento salirme con la mía. Otra cosa es como decíais, yo reacciono en base a, puedo enfadarme, darle 2 gritos, decir, vamos y se acabó la historia, o incluso aunque tenga prisa y tenga que hacerlo rápido, asumir, entender esa situación, cogerlo y incluso si se pone agresivo lo que sea, regularlo y vestirlo y meterlo en el coche y tirar. Pero casi que es menos importante lo que se hace que lo que uno entiende cuando o por qué está haciendo eso. La siguiente pregunta que había es, ¿se puede realmente educar sin gritar? Evidentemente se puede. ¿Qué diríais a padres que viven estas situaciones con una situación, o sea, con una sensación de frustración, desborde, o qué estoy haciendo mal, o por qué se comporta así mi hijo? Porque todo esto es mucho más natural de lo que parece, pero como digo, y como explicabais vosotros, y creo que es fundamental que tengamos claro,
el estrés lo sufro yo. Y cómo reacciono yo a esa situación ya depende de mí. Es decir, si yo quiero demostrar que soy adulto, pues tendré que tener autocontrol y no ponerme, entre comillas, a la altura de esa situación instintiva o emocional que se genera en ese momento, ¿no? Evidentemente, al final yo creo que todo se resume en que todo lo que queremos que aprendan los niños, primero lo tenemos que aprender los adultos que acompañamos. Y yo diría a esos padres que gritan, para rebajar un poco esos niveles de culpa, que les entiendo, que les abrazo y que todo parte de también conocernos, ¿no? Y también tener esa autocompasión, tratarnos con más cariño. Venimos de un sistema de premios, castigos, venimos de un sistema que nos ha penalizado mucho el error, que además las emociones incomodaban mucho, entonces hay mucho adulto que de niño fue entrenado para evitar esas emociones. No llores, no te enfades. Tienes que ser valiente, venga que no pasa nada, hoy te vas con mamá y de verdad es que como... Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto lo que hace es que nos desconecta. Por lo tanto, cambiar esta visión nos va a ayudar a gritar menos, pero para eso antes tenemos que cambiar completamente la visión de los comportamientos. Es lo que decías, ¿no? Entender que mi hijo tiene una capacidad de autorregulación menor por un tema madurativo y porque ahora mismo estamos entrenándonos, y entender que si el adulto también se le escapa el grito, ¿cómo no? O sea, quiero decir, hay que entenderlo. Luego, bien, por mucho que aprendamos teorías, que está muy bien, luego hay que saber integrarlas y ponerlas a la práctica. Y en esa autocompasión yo tengo que entender que yo no puedo ser una madre perfecta, que si yo ahora estoy pendiente porque mi marido está delicado de salud y estamos más nerviosos, y estamos más irritados, y estamos más tal, pues es más normal que en este momento salga algún grito. Entonces sale algún grito, que es una manera también de canalizar ese estrés que yo estoy viviendo, y la diferencia está en decirme, jope, venga, Isabel, que se te ha escapado, ¿qué puedes hacer ahora? Nosotros hablamos del concepto padres GPS, que es un concepto que aprendimos de Anabela Saquet, que es nuestra mentora, y ella habla de los padres GPS como, vamos a ver, un GPS solo tiene una función, ¿no? Muy clara, que es llevarte donde tú le pides. ¿Qué pasa si te metes en el túnel de la M30? Aquí que por cierto lo han cambiado. Que por cierto lo han cambiado y ahora ya no pasa, pero antes pasaba constantemente. Tú vas ahí con tu GPS sin saber muy bien a dónde vas y de repente pues pierde la señal, nos quitamos la salida. ¿Qué hace el GPS? El GPS no empieza a decir, madre mía, si es que no valgo para esto, si es que para una cosa que tengo que hacer y no me sale bien, soy un mal GPS, no valgo, bla, bla, bla. No, no pierde tiempo recalculando ruta. Entonces, cuando yo grito, cuando yo digo algo hiriente, cuando yo daño a los demás, yo creo que lo más maduro y más humano es reconocer nuestro error. Esto nos hace más humildes y nos hace más... Ojo, perdona que me interrumpa, porque me ha gustado mucho esa analogía, pero además te añadiría, el GPS, además de no quejarse automáticamente de sí mismo, tampoco se queja del otro. Porque voy a decir, vaya mierda túnel, que cada vez que paso por aquí, esto no funciona, ¿no? Pierdo la conexión. Tampoco le echamos la culpa al otro. Y tenemos esa tendencia de echar la culpa, es para proteger nuestra propia autoestima. Es yo necesito que haya un culpable, porque como siempre me han enseñado que aquí alguien tiene la culpa y tiene que pagar por ello, pues yo escurro el bulto. Por lo tanto, esta manera de entender la vida, porque es más una filosofía de vida que una manera de educar, lo que nos hace responsables de nuestros actos. Yo me responsabilizo, yo me doy cuenta de que estoy nerviosa, yo tomo decisiones para regularme, porque además no está mal que nuestro hijo en un momento dado nos vea desregularnos y luego regularnos. Es una muy buena acción. Hombre, lo ideal es no estar todo el día a gritos. Vamos a reducir los gritos al máximo. Claro. Ahora, el día que se me escapa, reconozco mi error, me regulo y reparo el vínculo. Oye, chicos, lo siento muchísimo, he gritado, no tenía que... ¿Qué podemos hacer para, oye, os voy a pedir ayuda para esto? Oye, me he dado cuenta de tal. Oye, ¿qué hemos aprendido de esto? Con lo cual, en vez de qué mala madre soy, yo esa parte me la salto, porque no creo que sea una mala madre, porque yo un día grite, y lo que hago es un crecimiento en familia donde nosotros hacemos equipo, que realmente es la base de nuestro método, es hacer de la familia un equipo. A ver, el tema de la pregunta de ¿se puede realmente educarse en grito? Y nos comentabas que si esto en realidad es un mito o es una realidad. Yo creo que el grito cero, iba a decir que es imposible, no sé si es imposible, pero casi imposible, yo diría que sí. Lo estamos diciendo, o sea, muchas veces depende de tu situación emocional y tu capacidad de autorregulación como adulto o tus vivencias del pasado cuando eras niño, las creencias y la forma y tu personalidad te mueven a veces de forma instintiva a gritar o hacer un comportamiento que tú no deseas. Uh-huh. La diferencia ya no es tanto, sobre todo lo que tenemos que tratar de buscar es herramientas para que eso sea las mínimas veces posibles. Que el grito sea la excepción. Que sea la excepción.
Y cuando ocurra, lo más importante no es, como decía Isabel, flagelarse y no, es buscar soluciones a eso y reparar el vínculo lo antes posible con nuestro hijo. Y eso es algo fundamental. Entonces, tampoco hay que idealizar la educación positiva, la crianza respetuosa, etcétera, pensando que consiste en nunca cometer estos errores, que los vamos a cometer, porque además es algo muy importante. Si no existiesen los errores del adulto, el niño entendería que el mundo tiene que ser perfecto. Y eso es una autoexigencia para el niño que le va a llevar a frustrarse y, por lo tanto, tener un autoconcepto no tan positivo de sí mismo, porque se da cuenta de que a veces se equivoca y se va a equivocar toda la vida. Y precisamente de los Y de errores... hecho lo enseñamos a decir lo siento con mucha frecuencia, ¿verdad? Porque cuando hace algo equivocado. Nosotros también podemos tener esa posibilidad de equivocarnos y decirle, mira, lo siento, se me ha ido tal, vamos a reconducir esto. Claro, efectivamente, de hecho... Y luego, de hecho, los niños aprenden de eso como Claro. esponjas, ¿no? Y entonces lo ves que no solamente lo aplican en casa, sino que lo aplican en el colegio. Y te lo dicen los profesores, oye, tiene una capacidad de reconocer sus errores y buscar soluciones, digo, ¡ay, qué bien! ¿Sabes? Hemos sembrado, aunque evidentemente el mérito es del niño. Yo, una cosa que me llama la atención de Mateo, y bueno, Mateo como el ejemplo por mi día a día, ¿no? Es que se enfada cuando percibe que le hablamos mal. Es decir, pues a veces uno no grita, pero puede ser brusco contestando. Entonces, de repente te mira y dice, ¿por qué me has hablado mal? Le miras así y dices, ostras, pues llevas razón. A veces no lo identifica bien y no le has hablado mal y lo dice o lo usa como excusa para salirse con la suya, ¿no? Pero es curioso como cuando tú estas cosas se las explicas y se las dices a los chicos, desde pequeños son capaces de reconocer ese tipo de situaciones, ¿verdad? De hecho, a mí me gusta mucho cuando mis hijos me dicen, oye, mamá, ¿me lo puedes decir con respeto? Porque hay muchos padres con otra mentalidad dirían que menuda falta de respeto hablar así a una madre. Y sin embargo, para mí es síntoma, primero, de confianza en mí, no me tienen miedo, y segundo, de capacidad para poner límites. Entonces, no tiene sentido que yo busque la obediencia de mis hijos ciega y a través del miedo y luego pretenda que en sus relaciones con otras personas sea una persona con capacidad de poner límites. Entonces, yo no educo a mis hijos para mi casa, que evidentemente también. Yo les educo para la vida. Y en la vida se van a encontrar con personas que le van a hablar mejor y peor. Y ellos van a poder tener esa capacidad de poner límites siempre y cuando vean que pues, no es una situación peligrosa. A veces hay situaciones peligrosas donde dices, mira, no me voy a meter en este berenjenal y voy a saber también estar en una distancia. Por lo tanto, yo creo que esto es una gran inversión y a mí me da mucha tranquilidad que mis hijos me digan lo que yo hago mal. Me da tranquilidad porque como estoy trabajada para no sentir pérdida de valor cuando mis hijos me dicen que yo he cometido un error y esa humildad es algo que yo quiero transmitirles precisamente para que en su vida ellos puedan reconocer sus errores, me parece de las cosas más importantes y más en el mundo hoy en día, ¿no? Que es tan complejo, que vemos tantas situaciones de bullying, de acoso y demás. Me parece muy interesante. Hay gente que me dice, ya, pero es que cuando tenga un jefe, digo, es que cuando tenga un jefe, también me interesa que si le está faltando al respeto de una manera que no es algo puntual porque ha tenido un mal día al jefe, sino es algo mantenido en el tiempo, el adulto tiene la posibilidad de denunciar a una persona que no le trata correctamente. Entonces, esto de comernos todo porque la autoridad manda, yo creo que es una visión que si ya no existe o pretendemos que no exista en la vida de adultos, no debemos inculcarla desde niños. ¿Cómo hacemos esto tan complicado de mantener el equilibrio entre tener una conexión, un vínculo emocional positivo, etcétera, y establecer unos límites sin que los niños, que realmente tienen la tendencia espontánea, innata y demás, a saltárselos y a buscar de entrada su beneficio, ¿cómo hacemos esto? Porque eso es complicado, establecer herramientas para tener ese vínculo, pero mantener los límites, tener un punto de confianza, pero de respeto. Esto es muy bonito y muy idealista, pero ¿cómo se lleva eso a tierra y cómo se puede combinar de una forma eficaz? Desde Creo que esta es la pregunta más complicada que os voy a hacer hoy. Sí, Y nos encanta. Es así. Vamos a ver, los niños evidentemente son grandes exploradores y científicos y necesitan conocer qué es lo que hay más allá de lo que me dicen. O sea, yo como ser humano y entendiendo que la curiosidad
la exploración es parte del aprendizaje y el aprendizaje es una de las condiciones que mi cerebro va a beneficiar y va a recompensar porque es lo que me va a hacer sobrevivir. ¿Qué es lo que sucede? Que los niños siempre van buscando más allá del límite y es un comportamiento normal y hay que entenderlo así. ¿Qué es lo que sucede? Pues que evidentemente, como vivimos en comunidad y debe existir unas normas, los adultos somos los responsables de ayudar a los niños a que entiendan que existen límites y normas y consecuencias al incumplimiento de las normas. Que no castigos. Que no castigos. No, ahora hay una tendencia a esconder o ese eufemismo de no, si son consecuencias cuando realmente son castigos. Existe una gran diferencia entre la consecuencia lógica o la natural con respecto a los castigos. Y tampoco nos podemos entretener en esto, pero fíjate, como herramienta para esto, lo que nosotros hablamos es de un concepto que se habla en la filosofía adleriana, que es la firmeza amable. O sea, existe la manera de hacer cumplir las normas, porque es responsabilidad adulta, hacer cumplir las normas desde la coherencia. Y la coherencia nos exige ese concepto de la firmeza amable. Cariño, entiendo que quieres ahora seguir jugando y ahora nos tenemos que ir a lavar los dientes. Ahora me dirá alguien, no, pues eso yo tal. Es que hay, evidentemente, ¿cómo hacemos esto? Lo normal es, que te he dicho que no sé cuántas veces, que te vayas a que cuántas veces te he dicho que recoja los juguetes, que no sé qué, El niño, cuando nosotros tratamos de imponer a los niños las cosas con este comportamiento, un niño sano, lo que va a hacer es tratar de resistir ante una orden. ¿Por qué? Porque es la manera en la que él también entiende que yo valgo, que yo soy alguien que tiene capacidad de decisión. Y lo sano en un niño es que ponga resistencia. Lo que no es tan... lo que sí que nos debe ocupar es aquellos niños que son muy obedientes y todo lo hacen a la primera. Esos nos preocupan más. Eso nos debemos ocupar más de ellos. Os voy a poner aquí un pero, no que lo ponga yo, sino el que escuchamos muchas veces. Y el que no dice nunca que sí a nada y todo lo quiere responder de forma intensa, a gritos y a malas formas. O sea, el niño, dices, que es el que... Sí, el niño. Ahí tenemos que hacer una revisión del sistema familiar. Tenemos que ver de qué manera los adultos están comunicando. ¿Dónde están las normas? ¿Quién las ha creado? ¿Se ha tenido en cuenta al resto de miembros de la familia para poder llegar a acuerdos y que el funcionamiento? Porque las normas, a diferencia de los límites, las normas sí son negociables y lo que nos ayudan, el objetivo que tienen es a que haya un orden y a favorecer una convivencia y un bienestar y un bien común, ¿vale? El límite no. El límite, digamos, que son infranqueables porque cuidan. O sea, hay algo que yo sé que es peligroso y os voy a poner un ejemplo muy real. El tema de los videojuegos. ¿Vale? Yo no soy una persona que me guste prohibir porque creo que genera más deseo. Entonces tuvimos una reunión porque nos pedían la videoconsola y antes de que entrara la videoconsola en casa ya establecimos unas normas de uso. ¿Qué día se podía utilizar? ¿Cuánto tiempo se podía utilizar? Pero claro, a medida que han ido creciendo, ¿dónde está el límite? El límite está en que mi hijo me diga que quiere jugar a un juego. Roblox, no lo sé, me lo invento porque yo como no sé cuál es Roblox, pero se oye hablar ahora cosas horribles de él. Y entonces, ¿qué hago yo? A mi hijo cuando me dice quiero jugar a Fortnite... Mira, perdona que interrumpa, pero ya que lo nombras, me vas a permitir. Por favor, no dejéis que vuestro hijo juegue a Roblox, ¿vale? No tengo nada en contra de los juegos en sí, ni de los creadores, ni de nada, pero el uso que se está dando, según las investigaciones de las últimas semanas, meses, desde la perspectiva de los adultos que tienden a abuso, etcétera, es muy complicada. Es decir, se está convirtiendo en un sitio de acoso a menores. Así que, por favor, tened ojos si vuestro hijo pequeño juega al Roblox. Vale. Pero fíjate ¿qué diferencia hay entre que mi hijo me diga quiero jugar y yo le diga no, a que yo le diga vamos a ver, vamos a investigar juntos esto de Roblox, ven, vamos a verlo. ¿Para qué edad está determinado? ¿Se puede jugar online con otros jugadores? Porque aquí un límite que cuida es que no se puede jugar online con otros jugadores. No se puede. Otra cosa más, el contenido. Vamos a ver el contenido. A ver si es afín a nuestros valores familiares.
valores y principios. Es decir, es verdad que exige un trabajo inicial del adulto, pero el niño no se lo toma tan mal a cuando le dices no, porque he leído la prensa y es que eso es una barbaridad y hay gente que abusa. No, vamos a investigarlo juntos. Cuando yo muestro este interés por el interés de mi hijo y a través de preguntas, a través de buscar juntos e investigar, vemos que este juego tiene que haber un límite, no se puede jugar en casa debido a esto, el niño lo entiende mucho mejor. Se podrá enfadar porque los límites, yo no puedo tampoco pretender que el límite que ponga, límite que a mi hijo le vaya a gustar, pero tengo muchas más papeletas de que haya un aprendizaje significativo en cuanto a ese juego y el por qué no, con este diálogo donde yo no te digo que no de golpe, porque decirte no de golpe hace que saltes tu sistema de alerta del cerebro y diga, oye, te pongo a la defensiva porque yo quiero algo que mis amigos tienen y lo quiero. Y yo te lo estoy negando. Yo no te lo voy a negar. Tú y yo vamos a investigar. ¿De qué va este juego? ¿Cuál es la edad límite? ¿Se puede jugar online? ¿No se puede? Y luego muy importante con el tema de los videojuegos y creo que es muy saludable, porque, como digo, cuando prohibimos, bueno, tú puedes prohibir en tu casa, pero luego no puedes saber lo que ocurre en las casas de los amigos de tus hijos, etcétera, etcétera. Es que en esta casa una norma es que el juego nunca se juega en la videoconsola en pequeñito, siempre es en la pantalla del salón grande de la tele y juegan además entre ellos, ¿no? Juegan mis hijos juntos normalmente. Me parece mucho más saludable cuando vienen los vecinos, es un poco más como cuando éramos nosotros pequeños y jugábamos con la videoconsola. Es decir, los límites cuidan y cuando mi hijo no asume bien ese límite y se lo toma mal, es completamente legítimo que él se enfade y que se frustre. Y lo importante es esa firmeza amable. Yo te entiendo y la respuesta es no. Y ahí es donde está el límite. Una vez tú practicas esto y eres consistente en el tiempo, el niño acaba sintiendo mucha seguridad porque somos coherentes. Lo que se dice y lo que se hace, hay una coherencia. Mira, por ejemplo, hay una respuesta también que me dio Mateo el otro día en relación a ver la tele, porque hay veces que cuando desayuna, hay veces que le permitimos a ratito ver la tele. Pero el otro día cogí un berrinche porque tuvo una situación en la que había que dejar de ver la tele tal y cual y se le cruzó el cable. Ahí le dijimos, pues hoy, dada esta situación y esta respuesta, hoy no vas a ver la tele de forma, vamos, no la vas a ver más mientras que sigas en esta situación. Y me hizo mucha gracia la respuesta que me dio porque fue, no te vas a acordar después. O sea, los niños, incluso ante una consecuencia de ese tipo, exploran y te retan para, incluso aunque tengan el riesgo de salir perjudicados, emocionalmente sentirse victoriosos. Aunque sea puramente emocional, ¿no? ¿Qué hacéis en casa cuando este tipo de situaciones no funcionan? Y punto seguido la siguiente. ¿Qué situaciones o qué señales os transmiten, os indican, no digo ya vosotros, sino en general, a los padres que un niño necesita, por muy amable que sea, más firmeza, más consistencia por parte de los adultos? A ver, es que eso, a ver. A ver, ¿qué significa no funciona? Es lo que yo le preguntaría a una familia que me dice, oye, este límite no funciona. Vamos a preguntar, vamos a indagar. ¿Dónde está ese puntito que se nos está escapando? Yo creo que también que tenemos que mirar hacia adentro, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto poner un límite a mi hijo? ¿Por qué luego se me olvida la norma que habíamos establecido? ¿De dónde viene eso? Aquí es responsabilidad del adulto. Al final los niños, de verdad, y lo hemos visto en situaciones que hemos acompañado a familias donde los progenitores están separados y cada uno tiene un estilo diferente educativo, y esto creo que puede ayudar mucho. Cuando hay uno de los adultos que es caótico, que no hay un orden, que todo es jijijaja, que todo es exceso de pantallas, azúcar sin límites, y luego tienen una casa donde existen esas normas, parece como que soy el polimalo, cuando el niño tiene la capacidad de elegir, elige el orden, no elige el caos. Porque en el orden, en el límite, el niño percibe amor, percibe cuidado, percibe te importo. Seguridad. Entonces, en ese sentido, ¿qué es no funciona? ¿Que el niño no está actuando según mi expectativa? Bueno, vamos a explorar esto, vamos a ver de dónde viene. Vamos a ver de dónde viene también mi incapacidad para permanecer firme y amable, porque esto me despierta una heridita de cuando yo era pequeño y entonces a mí me negaron y entonces yo ahora tengo la necesidad de... Mira, siempre vamos a intentar mejorar con respecto a lo que hicieron nuestros padres y nuestros padres intentaron mejorar lo que hicieron nuestros abuelos. Pero en ese querer mejorar, cuando yo interpreté, por ejemplo, que a mí no me daban casi regalos, porque, yo qué sé, nuestra situación económica era limitada y tal, lo que yo voy a tender es, quiero dar a mis hijos todo aquello que a mí me faltó. Y en esa interpretación de un niño de 4 o 5 años que yo fui, es
voy a dar en exceso de todo lo que quieras, todos los caprichos, todo lo que me pidas te lo voy a dar, y más, y más, y más. Al final eso tiene un efecto inmediato. Ves que el niño no valora nada, que el niño va a pedir más a cambio de hacer menos, vas a ver esa frustración continuada, vas a ver faltas de respeto, lo vas a ver y como lo vas a percibir, al final te vas a dar cuenta de que no es la mejor de las decisiones. Cuando tu hijo te ha dicho eso, es porque te conoce. Y sabe que cuando él, tú le pones un límite a la circunstancia que sea, y a veces a lo mejor puede ser que le hayas puesto ese límite de una manera en la que él ha percibido una amenaza, porque a lo mejor has levantado la voz, porque le has puesto un gesto que él ha apreciado como amenazante, sabe que a ti eso te va a generar culpa. Y después de la culpa viene la permisividad muchas veces. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nos sentimos culpables, aquello que le habíamos prohibido anteriormente, se lo damos de la misma manera o multiplicado por 2 o de una manera que él entiende que también es una recompensa. ¿Qué es O lo que más sucede? cómoda. ¿Qué es lo que sucede? Que como te conoce, te está diciendo, sé que te vas a olvidar de esto, ¿no? Y entonces, porque sabe que de alguna manera Entre comillas, es un reto porque a mí nunca se me olvida. Pero él quiere quedarse y ganarse esa batalla puntual de sí, pero yo me saldré con la mía. Yo Mira, tengo... sí, bueno, pues Dime. me parece que la coherencia, porque aquí precisamente los adultos, cuando el niño se le establece un límite y no puede jugar o no puede ver la tele por la razón que sea, el niño se frustra y la verdad es que tu hijo me parece que tiene una madurez y una gestión emocional bastante adelantada. No sé muy bien qué edad tiene, pero... Yo creo que esa respuesta es, venga, voy a no sentirme tan mal por esta situación y voy a hacerme yo la idea de que al final se lo olvidará, ¿sabes? Bueno, pero es que a lo mejor contigo no le funciona tanto, pero a lo mejor con mamá sí. Y además, claro, y además esto es una situación que sucede mucho en muchas familias, ¿no? Esto que acabas de decir. Y muchas veces lo que tenemos que buscar los padres es la coherencia. Si hemos establecido el límite y el niño se frustra, puede entrar con una rabieta, puede sentirse triste, puede sentirse como... Y es legítimo sentirse así. Nosotros lo que tenemos que hacer es, como decimos nosotros, acompañar en el sentimiento. Cariño, entiendo que esto no te guste y ahora tenemos que irnos a tal o tenemos que hacer cual o lo que sea. Que luego hay herramientas, puedes dar opciones limitadas, tal, pero más allá de la herramienta lo importante es acompañar y ese acompañamiento. Y entender que lo que está sintiendo el niño es legítimo. Ahora bien, eso no quiere decir que tengamos que ceder. Eso nos va a hacer sentir mal a los padres. ¿Por qué? Porque se remueven en nosotros situaciones que nosotros entendimos de pequeño que no eran justas o que me generaron un sentimiento muy negativo. Y eso hace que luego probablemente podamos ser permisivos o al sentir culpa ceder. Y eso es precisamente lo que tenemos que trabajar con los padres para ser coherentes y dar esa consistencia a los niños emocional que les va a servir para la vida, ¿no? Entonces, claro, ¿qué coherencia hay en... Mira, la gran diferencia, y esto es un ejemplo, la gran diferencia, mira, hoy en día la educación basada en el autoritarismo, en los castigos, en los premios también, pero vamos a hablar de los castigos, que es lo que ni funciona ni va a funcionar ya nunca más. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en una época en la que los valores son los de la igualdad, la libertad, la democracia, el respeto, la responsabilidad, etc. Son los valores, otra cosa es que se cumplan. Vale, bueno, eso sería hablar de otras cosas, ¿no? Pero en teoría vivimos en una sociedad democrática, etcétera, en la que no se ve como que alguien tenga que venir aquí a imponernos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pero vamos a lo que vamos. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestros abuelos, nuestros padres, con solo mirarnos o solo decirnos, si sigues haciendo eso, te voy a dar un bofetón. ¿Qué pasaba? Que si lo hacíamos, nos daban un bofetón. O sea, cumplían con lo que prometían. ¿Eres la forma de educar? No. ¿Era errónea? Totalmente errónea. ¿Era coherente? Sí, era coherente. Y por lo tanto nosotros, basado en el miedo, obedecíamos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que nosotros le decimos al niño, no, pero bueno, yo voy a aplicar unas consecuencias. Cuando perdemos los nervios le decimos, como no te estés quieto, te voy a quedar un mes sin ver los dibujos. Y llega la culpa. Y llega la culpa. Y el niño lo sabe. Y luego cedes. ¿Y qué pasa? Que evidentemente no cumples, no eres coherente, porque no le vas a dejar a tu hijo
5 meses sin los dibujos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el niño sabe que no existe esa coherencia y que por lo tanto sé que papá ahora grita, ahora me castiga y dentro de 3 horas, 5 horas voy a conseguirlo porque no va a saber, no va a ser consistente. Hemos pasado de tener miedo a nuestros padres a tener miedo a nuestros hijos. Y además, como ahora hablamos mucho de salud mental, se habla Ahí lo mucho has de dicho. traumas, y entonces, ¿qué pasa? Yo tengo tanto miedo a generarle un trauma, hay los traumas que yo tengo, no se los quiero transmitir, que entonces me paso de frenada y no soy capaz de tener un equilibrio. Entonces, es muy importante saber que el trauma no viene por el acontecimiento en sí, sino porque luego me siento completamente abandonado y solo en el proceso que viene a continuación, ¿no? Sería como ese doble golpe. Por lo tanto, no tengamos miedo a esos errores porque no van a causar un trauma siempre y cuando tengamos ese acompañamiento necesario que me da esa seguridad y esa seguridad. Sí, es lo que decíamos antes de reparar el vínculo, Claro. ¿vale? Cuando yo me equivoco, después viene la reparación del vínculo y tratar de conectar con nuestro hijo después, que eso es fundamental. Por eso los niños saben que papá se ha equivocado, mamá o papá se han equivocado, sé que va a haber una reparación del vínculo, pero eso no quiere decir que yo me salga con la mía. Claro. Quiere decir que existe conexión y que existe acompañamiento emocional, pero no tenemos por qué ceder en cosas que sabemos que van a perjudicar a nuestros hijos. Que esto no va de ganar, esto va de ser un equipo, de verdad. Correcto, yo siempre digo que el objetivo no es que me entiendan, que también, sino es que se dé la situación que yo creo que es la más correcta para ellos. Uh-huh. Al final lo entenderán, Sí, sí. pero no tienen por qué aceptarlo. Y esto es algo que yo creo que a nivel de expectativas también ha hecho mucho daño, ¿no? Para ir terminando, una pregunta concreta sobre este tema de educar en positivo, porque educar en positivo, evidentemente, como hemos dejado ver, aunque no lo hayamos dicho con estas palabras en la entrevista, no es educar en perfecto. No. ¿Qué mitos o qué falsas creencias, expectativas ha generado alrededor de este concepto de educar en positivo, la crianza respetuosa? Porque creo que detrás de estos conceptos teóricos positivos ha habido también mucho maniqueo y mucho condicionamiento y, en fin, y una manipulación a veces un poco perjudicial para muchos padres. Claro, al final, como tiene que ver mucho con las heridas de cada adulto, yo voy a interpretar lo que se dice según a mí me conviene. Entonces, si yo fui un niño que recibí muchos castigos, yo a mis hijos no les voy a castigar bajo ningún concepto. Entonces, me cojo la educación en positivo donde no hay castigos, pero Y ¿qué hago? lo intento aplicar desde ¿Pero mi qué hago? perspectiva, ¿no? Claro, no, pero ¿qué hago ahora? Entonces, no hay orden, porque como no, el problema es que no sabemos cuál es la alternativa al castigo. Entonces, vale, yo quiero quitar el castigo, quiero quitar el grito, pero no tengo otra alternativa para que haya un orden, un sentimiento de comunidad, un respeto mutuo, porque se habla de respeto mutuo y muy poca gente se lo ha creído de verdad. Porque entonces hemos pensado que el respeto es respetar al niño, que el niño no sufra, que el niño no llore, que el niño no Crianza tenga... respetuosa, no hacer nada que moleste a mi hijo. Claro. Pero no Eso puede no ser, porque además el respeto tiene que ser mutuo, Bueno, pero pero global. lo habéis escuchado esto se escucha Sí, Hombre, sí, todavía. sí, lo Me vemos. totalmente. dice, es que Lo yo vemos, no lo quiero vemos. que mi hijo sufra. Dice, bueno, tú mismo, ya Quiero que verás. mi hijo explore en libertad. Y entonces tú ves a padres que sus hijos están destrozando una tienda, pero es que yo le dejo que sea libre porque yo, claro, yo estuve Claro. completamente presionada y oprimida por mis padres. Es que ni tanto ni tan calvo, porque aquí no está, tus padres no fueron respetuosos contigo, ¿vale? Pero es que tú no estás siendo respetuoso, ni con el dueño de la tienda, ni con la gente que está en la tienda. Ni con tu hijo. Y ni con tu hijo. contigo mismo tampoco. O sea, quiero decir, el respeto tiene que ser mutuo, de verdad, nos lo tenemos que creer. Bueno, de hecho, el respeto debe ser del padre al niño, del niño al padre, de ambos hacia el entorno y hacia los demás, y este que nadie lo cuenta y es vital, Hacia es lo mismo. hacia uno mismo. Efectivamente. O sea, yo como padre tengo que respetarme a mí mismo y por eso tengo que a veces poner unos límites porque veo que mi hijo no me ha respetado y yo sí tengo que tratar de poner ese límite por respeto a él y por respeto a mí mismo. Y esto es una cosa que se le ha olvidado a mucha gente que habla de crianza respetuosa, educación Bueno, positiva. tampoco creo que disciplina sea de positiva. los que hablan, sino de los que perciben el mensaje desde lo que a cada uno le interesa. De ambos ¿sabes? dos. Ambos dos. Tanto Sí. del que Y luego, recibe vamos a ver, que lo emite. pero De vamos a ver. ambos dos, porque los dos sabéis que cuando hay interés en algo, también hay mucho caza desesperados que intenta aprovechar esa expectativa
para venderle lo que quiere y no lo que necesita. Sí, y hay dos cosas. Yo de ahí no voy a hablar porque no he entrado a ver esos programas o esas asesorías o lo que sean, pero sí que es verdad que hay otro punto importante y es que estamos sobrecargados de información. ¿Vale? Las redes sociales ahora mismo son escaparate para llegar en nuestro caso, a las familias que nos necesiten. Ok, problema. Tenemos 60 segundos, pero ahora ya no son 60 segundos. Ahora tienes que captar la atención en 3 segundos. ¿Y qué pasa? Que esto lo que está llevando es a que la gente tome medidas desesperadas para llamar la atención. Se está desvirtuando el mensaje, se está queriendo contar mucho en muy poco tiempo, se está queriendo utilizar el dolor como mecanismo de marketing para hacer esa captación. Y evidentemente esto nos perjudica a todos. Pero nosotros por lo menos en lo que a nosotros nos compete, sí que yo veo mucha gente que dice, no, bueno, como yo te sigo en redes y yo sigo tus consejos y me he leído un libro y he ido a una conferencia, yo ya. Y es que en cuanto vienen a los programas, nuestros programas, ya hemos quitado, o sea, estamos muy centrados en las mentorías y en acompañamiento, porque una cosa es lo que vas a ver en las videolecciones y otra cosa es lo que tú estás interpretando y poniendo en práctica. Entonces, las mentorías lo que nos ayudan a nosotros es a coger a esos padres con esa práctica real, que vengan con lo que está ocurriendo y podamos explorar realmente de dónde viene esa fuga en cuanto a esa firmeza amable, esa frustración excesiva, mi incapacidad de poner un límite. O sea, es realmente mucho más global. Yo creo que desde una visión amplia, serena, tranquila y a la vez clara hemos transmitido lo que necesitábamos. Yo siempre acabo preguntando en estas entrevistas 5 cosillas que tienen que ver con la personalidad o los gustos de los entrevistados y que sirven para desconectar de toda esta información que hemos dado. Y me contestáis cada uno por separado, ¿vale? ¿Café o té? ¿Y por qué? Yo café. He sido alguna época de té, pero yo café. Y eso que ahora últimamente me parece, no puedo tomar mucho, pero bueno. No te viene muy bien ahora para lo tuyo, ¿no? Por eso No, es que... y fíjate que yo, como soy tercera y hago lo que me da la gana, te voy a decir cacao soluble. Cacao, ¿vale? Mi señora esposa usa café con cacao. Qué rico, ¿eh? Para ponerse las pilas por la mañana. ¿Mar o montaña? Yo más. Yo mar, también. Vale. Yo mar. ¿Lectura o deporte? Pues Joder. a mí me cuesta responder a esta, o sea, deporte seguro y lectura también seguro. No me puedo decantar por ninguna de las dos, pero vamos, creo que las dos son muy necesarias hoy en día más que nunca. Yo deporte es lo que más practico y lectura debería más, pero es verdad que al final leo mucho de lo nuestro y si quiero desconectar del trabajo es como que no elijo leer, elijo otras cosas. Te entiendo perfectamente. Uno lee tanto relacionado con su actividad y su tal que cuando pasa un hobby dice, no, un libro no, por otra cosa. Sí. ¿Comida favorita? Tortilla de patata. Me encanta. Mira, ya cené yo eso. Tú, Isabel. Yo voy por rachas, pero ahora mismo estoy con la pizza que me pierde, porque he estado mucho tiempo sin tomar gluten, pero ahora he conseguido superar mi intolerancia al gluten y entonces estoy como loca con la pizza. ¿Anécdota más divertida en familia o la que os venga a la cabeza primero? Yo creo que cuenta la de las escaleras, Ana. La de las escaleras. Que es muy chula. Bueno, no fue muy divertida, ¿eh? No es que sea divertida, pero es muy clarificadora. Sí. A ver, llegué un día a casa, habíamos pasado la pandemia y ya podíamos salir a la calle, ya los niños podían ir al cole, al supermercado y tal. Y entonces llegué a casa y yo tengo unas escaleras de estas como muy modernas, de esas que van volando, que son de madera, súper bonitas, y veo a mi hija en el tercer escalón con una piedra rayándola y haciendo una cruz. Y entonces a mí se me puso aquí una cosa de mi escalera, que entonces me acerqué, intenté poner en práctica lo que ya estaba aprendiendo, ¿no? de este tipo de educación, y entonces me senté a su lado intentando no ser amenazante y le dije, cariño, ¿qué haces? Y entonces me dijo, estoy marcando un escalón sí, uno no, uno sí, uno no, para que guardemos la distancia de seguridad y que el COVID no entre en casa. Y me pareció absolutamente fascinante cómo pasé de le mato mi escalera a me lo como, está intentando protegernos. A partir de ahí, no es que yo dijera, venga, vamos a seguir rayando la escalera, pero le quité el arma homicida, la piedra, y entonces empecé con mi batería de preguntas. ¿Qué tal si ponemos pegatina, hijo? ¿No? Pero bueno, sobre todo con las preguntas vio que no era necesario marcar el suelo, que convivimos 5 en casa, que rara vez coincidimos en el mismo escalón y que si nos pillábamos el COVID nos lo pillábamos todos y no pasaba nada, que ya lo habíamos vivido. Y luego lo que sí buscamos fue una solución que yo pensé que no le iba a encontrar y cómo arreglamos esto, y me dijo, vamos a mirar online a ver
si hay algo para la madera y encontró un barniz para la madera y cuando llegó el barniz le dije, oye, he llegado y con un algodoncito reparó el error que realmente venía del maravilloso sentimiento de comunidad de querer proteger a su familia. O sea, al final lo que tratas de buscar es una solución más que un castigo, que es una de las cosas que quería transmitir. Y la segunda que quería transmitir es, fijaros qué hay detrás del comportamiento de un niño. Muchas veces los comportamientos de un niño tienen un fin maravilloso. Que no estamos viendo. Que no estamos viendo. Y que, sin embargo, el niño, en su interpretación, en su lógica privada, tratando de hacer el bien, comete un error. Cuando nosotros sabemos diferenciar y vamos más allá del comportamiento y vemos que el niño trataba de hacer algo bueno por los demás, pero que ha cometido un error basado en su inexperiencia en la vida, nos damos cuenta de que esto puede ser maravilloso. Totalmente. Pero tenemos que ir más allá del comportamiento. Y este es el y es verdad, y es fascinante. No te pierdas la otra versión de tus hijos. No te la pierdas. Yo creo que esto es un claro ejemplo de lo que es la dinámica del día a día, de no quedarnos en qué está haciendo, sino por qué. Yo siempre divido la parte neurodesarrollo en 6 capas. La más superficial es la conducta, pero después lleva ahí abajo esa conducta porque ocurre, parámetros de autocontrol y ahí abajo los parámetros neurobiológicos. Es decir, tenemos una genética, una predisposición, un entorno que nos va moldeando a lo largo del tiempo y eso va determinando cómo se desarrolla nuestro cerebro, nuestros circuitos, nuestros procesos y al final nuestra conducta, ¿vale? Es decir, esto no es determinista, es básicamente cómo se va formando este proceso. Y si intentamos ir un poco más abajo al porqué de las cosas, como decía yo al principio el ejemplo no de Mateo, el berrinche de esta mañana, sí, yo sé por qué, porque se ha dado otra vez otras situaciones, lo hemos hablado, pero que yo sepa el por qué tampoco soluciona el problema. Tengo que gestionarlo para que por lo pronto yo no me lleve un enfado, mi mujer no se lleve la sensación de que no quiere que ella lo lleve al cole, que no tiene nada que ver con ella, sino por todas esas situaciones. Así que, padres, entender que hay que aprender a entender, valga la redundancia, a nuestros hijos porque, como decían estos papis, siempre hay un porqué. Lo que tenemos que averiguar es cuál es. Y una vez que lo averiguamos, en la mayoría de las ocasiones, en la inmensa mayoría de las ocasiones, resulta que tiene sentido. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no, pero siempre hay un sentido de por qué hacen estas cosas. Así que, Isabel, Dani, muchas gracias por esta sesión práctica de traer a la tierra toda esta teoría. Espero que tu ablación funcione bien. Cualquier cosilla, aquí estamos y un fuerte abrazo para que no te dé el clip y no te estresen demasiado hasta que eso se solucione, ¿vale? Pues en ello. Muchísimas gracias de verdad también por darnos la oportunidad de llegar a más familias. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Beso. Si quieres que te expliquemos estrategias, herramientas y además la fundamentación de cómo conseguir gestionar la conducta de tu hijo sin broncas, sin gritos, sin quedaderas de cabeza, bueno, ya sabes que aquí en el Neuropediatra estamos especializados en todo esto cuando llega a límites en los que estamos hablando de problemas de desarrollo que generan dificultades de este tipo. Pero en el día a día no hace falta tener un trastorno del desarrollo para que, bueno, la conducta, actitud y demás pueda ser compleja. Así que te vamos a enseñar en esta entrevista a Daniel y a Isabel de Educar en Positivo cuál es la base de todo este proceso y cómo podemos hacerlo de una forma lo más fluida posible. No te lo pierdas.